Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a hacer la clásica experiencia denominada el tubo de Lenz. Para ello contamos con un tubo de cobre y contamos con dos objetos muy parecidos, pero uno de ellos no es un imán, mientras que el otro sí lo es. Si dejamos pasar el objeto que no es un imán a través del tubo de cobre, pues lo que pasa es, como vemos, que cae a gran velocidad, a velocidad normal, y llega a mi mano enseguida, ¿no? Sin ninguna novedad, simplemente al dejarlo caer, cae en mi mano. Sin embargo, ¿qué ocurre si dejamos pasar a través del tubo este otro que es un imán? Pues como podéis ver, cae mucho más lento. Tan lento que yo, con un poco de habilidad, puedo ir dándole la vuelta y parece que se queda siempre dentro hasta que finalmente cae. ¿Por qué el imán al atravesar el tubo de cobre cae más lento? Fijaros, no hay que pensar que de alguna manera al ser un imán es que se está quedando pegado. Como hemos hablado en algún vídeo anterior, el cobre no es un material ferromagnético, no se imana, no se comporta como un imán, no se queda pegado a otro imán, no hay ninguna fuerza aquí que le haga atraer. Lo que está ocurriendo es un fenómeno mucho más complejo que tiene que ver con la inducción, que hemos visto en otro vídeo. Lo que ocurre entonces es que a medida que el imán cae, se están generando corrientes inducidas en el cobre, que es un material conductor. Para explicarlo un poco mejor me voy a imaginar como una sección de este tubo, como si le hiciera un cortecito, que es como una pequeña espira, ¿sí? Lo que ocurre entonces es que al bajar el imán está variando el flujo magnético que atraviesa la espira. Si yo me imagino el número de líneas de campo magnético que atraviesan esta espira, a medida que el imán se acerca, ese número de líneas es cada vez mayor, porque el imán está cada vez más cerca. Como hemos estudiado antes en la experiencia de Faraday, eso genera una corriente inducida en el imán, en la bobina, perdón. Al aparecer aquí una corriente inducida, la propia espira se comporta como un imán, como ya hemos visto en la experiencia de Oersted. Una corriente eléctrica crea un campo magnético. Y entonces, de alguna manera, es como si tuviera dos imanes diferentes, que además se dan la misma cara. Si este es el polo norte, este también es el polo norte y se repelen. Esa fuerza de repulsión es la que hace que el imán se vaya frenando a lo largo de su caída y por eso caiga más lento. Recordad que si yo tengo una espira por la que circula la corriente, si la corriente inducida circula en esta dirección, esto era un imán como si la parte de arriba fuera un polo norte, exactamente igual que este, y esas fuerzas de repulsión, insisto, son las que hacen que esto caiga más lento. La clave de la experiencia es, por tanto, el fenómeno de la inducción, el hecho de que cuando el flujo magnético cambia, aparece una corriente inducida, como hemos visto en el vídeo anterior de la experiencia de Faraday. Así pues, en un experimento como este tenemos bastantes elementos de los que hemos estudiado en vídeos anteriores y es una experiencia desde luego muy sorprendente para hacer en el aula. Lo único que necesitas es un tubito de cobre. Es interesante también compararlo con un tubo de plástico, con un tubo de PVC, un tubo de cualquier tipo de material o madera. Si lo dejáis caer a través del imán no pasa absolutamente nada. Es necesario que el tubo sea de un material conductor para que se generen esas corrientes inducidas que crean el campo magnético que a su vez provoca que el objeto se frene, el imán. Bueno, espero que la experiencia os haya gustado. Hasta pronto.